Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, siendo los usos y las prácticas sociales entre las personas y de estas con las autoridades en donde se genera, incluso en ocasiones de manera consciente. Las distinciones injustificadas y arbitrarias que se realizan a partir de las características de las personas o a partir de su pertenencia a algún grupo, resultan ser la base del ejercicio de la discriminación, así por acción u omisión. Las personas víctimas de discriminación sufren daños en su esfera físico-emocional, pero también daños físicos y materiales, negándose a las víctimas de discriminación la igualdad de trato. A nivel colectivo, la discriminación también daña a la sociedad en su conjunto al generar división, odio y encono entre sus integrantes. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prohíbe expresamente la discriminación. Así se dispone en el 5º párrafo de su artículo 1. Este principio es desarrollado normativamente por la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Otro avance legislativo para buscar erradicar este fenómeno lo fue la tipificación de la discriminación como delito, aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril del 2012. No obstante, en opinión de Ricardo Bucio, expresidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la figura del delito ha resultado ineficaz en discriminación y es que la consignación y sanción penal a los responsables de la comisión de este delito en las entidades federativas donde se encuentra tipificado es prácticamente nula. Este mismo y exfuncionario destacó la efectividad de otras vías para sancionar a quienes ejerzan discriminación, encontrándose entre dichas vías las quejas que pueden presentarse ante las comisiones de derechos humanos o ante los consejos para prevenir la discriminación. Ya lo ha señalado una de las comisiones que presenta este dictamen, el derecho penal debe utilizarse para la última ratio. La reforma que se propone tiene como objetivo armonizar el texto del primer párrafo del artículo 149 ter del Código Penal Federal con lo dispuesto en el 5º párrafo del artículo 1 constitucional para considerar las condiciones de religión y de discapacidades, a partir de las cuales efectivamente se puede motivar el ejercicio de la discriminación. Sin embargo, y a partir de lo mencionado, consideramos deben reforzar los mecanismos y las acciones para erradicar, en este caso, de manera particular, la intolerancia religiosa en el país para evitar la violenten la libertad de culto, los derechos humanos y la pluralidad reconocida en nuestra Constitución y también para que se respeten los derechos de las personas con discapacidad. Respecto al tema de intolerancia religiosa, Chiapas, Oaxaca, Guerrero resultan ser algunas de las entidades federativas donde se presenta con mayor frecuencia y visibilidad estos actos de intolerancia y discriminación religiosa. Así, por ejemplo, en Chiapas las víctimas de discriminación por motivos religiosos son desplazadas de sus lugares de origen, al ser expulsadas con violencia de sus comunidades por profesar determinada religión. Los enfrentamientos entre grupos religiosos han sido violentos. Se trata de un conflicto de más de 2 décadas que tanto el gobierno estatal como el gobierno federal no han podido resolver. Y no va a ser por la vía penal donde se encuentre la solución. En Morena insistimos que deben de privilegiarse otros métodos para resolver los conflictos en materia de intolerancia religiosa. Los esfuerzos deben centrarse en fomentar una cultura de aceptación y reconocimiento hacia las minorías religiosas. Llamamos al grupo parlamentario que propuso esta reforma a ser consecuentes. No se puede, por un lado, pedir se respete la libertad de pensamiento, pedir se respete la pluralidad y, por otro, ir en contra del reconocimiento de la diversidad, rechazando iniciativas como la referente al matrimonio igualitario, con la cual se reconoce también
la pluralidad de nuestro país en cuanto a las formas de ser y de pensar. Por último, llamamos nuevamente a la presidencia de la Comisión de Justicia a dictaminar con orden. Recordamos que este dictamen fue entregado junto con al menos otros 30 un día antes de ser discutidos, lo que no permitió el analizarlos adecuadamente, además de que se votaron por bloque. Compañeras y compañeros, quiero dar las gracias desde esta tribuna, ya que el día martes 7 de marzo, un servidor presentará licencia por tener que atender en la ciudad de Oaxaca algunas actividades personales. Quiero agradecerle a mi compañera Norma Rocío Nale y a mis compañeros de la fracción parlamentaria de Morena el haberme dado la oportunidad de participar sin duda en esta actividad política tan importante. Pedirle una disculpa al pueblo de México porque a lo mejor no alcanzamos los objetivos trazados o las promesas hechas en campaña, mas sin embargo decirle que hicimos lo posible, que hicimos lo mejor de nuestra parte con tal de defender los derechos y los intereses de todos y cada uno de los mexicanos. Muchísimas gracias y ojalá nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, diputado Jorge Tello. Mucha suerte.